Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Dios te llama con los pastores Eduardo y Maite Gutiérrez. Vamos a estar aquí presentándoles la palabra del Señor, pero sobre todas las cosas invitándolos a que busquen a Dios, porque en la búsqueda de Dios está nuestra victoria. Es cierto que ya tenemos al Señor con nosotros, es cierto que ya nos rescató, es cierto que ya pagó por nosotros, pero nosotros seremos para Él lo que le busquemos. La Escritura es clara, que hay instrumentos para honra, instrumentos para deshonra. Nosotros tenemos que ser instrumentos para honra. Tenemos que ser instrumentos aprobados, obreros aprobados por Dios, como Pablo les recomendaba asegurarse a Timoteo. ¿Qué nos asegura a nosotros? Que seamos obreros aprobados por Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos. No cabe duda de que buscar a Dios. Dios nos está llamando el día de hoy. Es octubre 2 del 2019. Y hoy Dios te está llamando a ti que estás viendo este programa. Muchas veces el cristiano se conforma a ser espectador de lo que ve. Es espectador de de sus pastores o de los que sigue, de los ministros que sigue a través de las redes sociales o de los grandes predicadores de la historia, inclusive, ¿verdad?, de los mismos hombres de la Biblia y todo lo que ellos hicieron. Si bien Pablo nos invita a imitarlo a él como él imitaba al Señor, también la Escritura nos invita a ser protagonistas en la obra de Dios. Protagonistas. En cierta ocasión conversaba con un hermano y él me decía, es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no me siento llamado por Dios a un ministerio. Y yo le dije, mira, si tú no te sientes llamado por Dios a un ministerio, quiero decirte algo, tú todavía no has nacido de nuevo. Porque él me decía, es que la palabra dice que a uno constituyó apóstoles, profetas, maestros. Es cierto, ¿verdad? Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Pero el problema es que a nadie constituyó desempleado. En la iglesia del Señor no existe el desempleo. En la iglesia del Señor existen cristianos que no reproducen los talentos que Dios nos dio. El ministerio de Efesios 4:11 no solo habla de un ministerio eclesiástico. Si bien los ministros eclesiásticos son los que más evidentes son, porque son los que están en el púlpito, son los que están predicando en las plataformas, son los que enseñan. Ese ministerio se extiende a toda la iglesia. Toda la iglesia somos apóstoles, porque el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura.
Y apóstol significa enviado. A todos Dios nos envía. Toda la iglesia somos pastores. Porque pastor es el que pastorea. Y cuando los padres pastorean a los hijos, los esposos a las esposas también a los esposos, porque esto es un pastoreo mutuo, ¿verdad? Una administración mutua que hace que la familia crezca en el ministerio, cada uno en la posición que Dios les ha dado. Cuando tú estás predicando, alcanzando un alma, cuando tú lo discipulas, cuando tú vas y lo visitas a su casa, tú lo estás pastoreando. Lo estás pastoreando. Porque el pastor, si bien es un ministerio eclesiástico, también es algo que representa al cristiano. Porque el cristiano es mandado a ser pastor de las almas. ¿Qué es lo que hace un pastor sino aquel que guía al rebaño? ¿Y acaso todos no guiamos a las almas a Cristo? Bueno, que no todos sean pastores al nivel eclesiástico, digamos de esa manera, no quiere decir que todos no seamos llamados a ser pastores, profetas. Si vemos las enseñanzas de Pablo, Pablo dijo: pero sobre todo quiero que profeticéis. Así que ese es un mandamiento a toda la iglesia. Si bien eclesiásticamente, ministerialmente, no todos somos llamados profetas, sí todos somos llamados a hacerlo. Porque profetizar es predicar la palabra. Hay que entender que la palabra profeta en el contexto bíblico no se refiere tan solo a hablar algo que va a ocurrir en el futuro, es decir, una profecía. Se refiere de manera especial a anunciar la palabra de Dios. Y cuando alguien predica Cristo viene, está profetizando, está dando una profecía literalmente sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Porque creemos, ¿verdad?, que Cristo viene, Maranata. Cuando alguien le predica a un alma y le dice: mira, si no aceptas al Señor Jesús, vas a perder tu alma en el infierno para siempre, forever, no tiene fin. La perdición no es un mal que dura 100 años, ni que dura 10, es un mal que es eterno. Tú estás profetizando lo que va a ocurrir a esa persona si esa persona no se arrepiente. Tu profecía es falsa de ninguna forma. Tú eres un profeta verdadero. Tú estás trayendo la palabra de Dios sin adulterar. Que el cristiano no es un maestro. Es que el cristiano debe de prepararse para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra del cristiano? Enseñar el evangelio. Enseñar el evangelio. Entonces Efesios 4:11 no solo es para el ministerio eclesiástico. Efesios 4:11 se extiende a toda la iglesia. Cristo no ha hecho desempleados. No hay desempleados. Gloria a Dios. En la iglesia del Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Sonríe, que el Señor te ama. Sonríe. Ahí. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la sonrisa también de mi esposa. Sonríe, que el Señor te ama. Dios te llama. Dios te llama. Si en algo nos diferenciamos, la iglesia cristiana de las religiones cristianas, es decir, llámese religiones cristianas, al catolicismo, a los testigos de Jehová, al mormonismo, que son religiones porque tienen por cabeza personas, es decir, humanos como tal, y son sistemas religiosos. Es que nosotros no hacemos diferencia entre una persona o la otra. Lastimosamente en este tiempo han
introducido dentro de la iglesia herejías destructoras que hacen diferencia entre una persona u otra. Y alguien puede pensar que yo, por estar predicando, por defender la fe, por predicar la palabra, porque Dios me haya dado algún tipo de don, me haya capacitado en algo, de alguna forma, soy mayor que cualquier otro cristiano. Y la iglesia de Cristo no funciona así. Pablo le hablaba a los corintios y le decía que ellos eran carnales porque buscaban un líder humano. No, nosotros buscamos instrumentos de Dios, pero no líderes humanos. Buscamos instrumentos, es decir, siervos que Dios haya escogido porque nosotros queremos capacitarnos en cierta y determinada cuestión. Y amamos a los instrumentos de Dios. Yo amo a cada instrumento que Dios ha usado en mi vida. Cada instrumento. Inclusive tengo en mi corazón algunos instrumentos que tal vez no actuaron completamente correctos, pero me dieron una enseñanza enorme de grande. Enorme de grande. Y yo sigo amando esos instrumentos en mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios usa. Por eso tenemos que amar al pueblo de Israel. No importa si el pueblo de Israel negó al Señor. No importa si el pueblo de Israel persiguió a los cristianos en el primer siglo. Si apedrearon a Esteban, si entregaron al Señor a crucificarle. Tenemos que ver que ellos fueron los instrumentos a través de los cuales el Señor trajo su palabra. Como dice la Escritura, en que aprovecha el ser judío en mucho. Primeramente les fue confiada la palabra de Dios. Entonces nosotros amamos, nosotros respetamos, nosotros consideramos a los instrumentos de Dios. Pero el liderazgo dentro de la iglesia no es humano, no es carnal, no pertenece a este mundo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y nosotros somos el cuerpo. Y Pablo nos enseña a no hacer diferencia entre miembro y miembro. Pero muchas veces el cristiano usa estos textos para decir, bueno, yo no tengo que considerar al pastor, o no tengo que considerar al evangelista, o no tengo que considerar al que me enseña la palabra, al maestro, o al que me la trae. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. El problema es que eso tú lo tienes que tomar para todas las cosas. Y así como es correcto de que todos somos iguales, así tú también has sido llamado a predicar, a enseñar, a profetizar, a ser enviado, a pastorear, al igual que los que tú ves como ministros. Entonces recuerda que la palabra es una espada de dos filos, corta para un lado y corta para el otro. Y así, si bien es cierto que dentro de la iglesia no existen los papas, también es cierto que todos tenemos la misma responsabilidad. Y hoy me gustaría, ¿verdad?, que tú te centraras en esa palabra, responsabilidad. Responsabilidad. Me gustaría, ¿verdad?, que si estás viendo este programa en vivo, le dijeras, o aunque no lo veas en vivo, lo veas ya retransmitido, le dijeras a alguien, yo tengo responsabilidad delante de Dios. Hay que lo escribieras tal vez en el chat o un comentario, para que el mensaje quedase dentro de ti, quedase en tu corazón. Yo tengo responsabilidad. No solo el pastor tiene responsabilidad. No solo el pastor de mi iglesia tiene responsabilidad. No solo el pastor Eduardo en Reflexiones del Pastor tiene responsabilidad. No solo el evangelista, no.
yo también tengo exactamente la misma responsabilidad que ellos. Entonces, el llamado de Dios es inclusivo. El que a mí viene, no le echo fuera. Pablo le decía a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, tú debes de anhelar que Dios te use. Debes de anhelar que Dios te use. Cuando damos los cursos de apologética, pues lo hacemos con la visión, con la idea de que Dios levante a 100, 200, a 1,000,000 de apologistas a defender la fe, porque este es el tiempo que hay que defender la fe. No existe otro tiempo donde la fe es más atacada que en este tiempo. No existe. Por un lado están las religiones, por otro lado está la incredulidad, es decir, el ateísmo, el modernismo, el relativismo, donde hoy en día todo es relativo. Todo es relativo, se toman muy a pecho las enseñanzas de Albert Einstein, ¿verdad? Todo es relativo. Bueno, en la materia puede ser todo relativo, pero la ley de Dios no. En la ley de Dios todo es exacto. La ley de Dios es una ciencia exacta, aún más exacta que la matemática. Y nada es relativo en la ley del Señor. Por eso el hombre no puede justificarse delante de Dios. No puede hacerlo. No puede decir, Señor, pero recuerda que tú tienes que mirarme a mí en relación con la vida que yo he vivido, en relación con mi entorno, en relación con mi contexto. Se vuelven muy hermenéuticos, ¿verdad? A la hora de examinar su vida, pero es que el contexto que yo he vivido, es que tal vez, no sé, mi familia no ha sido la óptima. La óptima, o mi matrimonio no ha sido el óptimo, o mis hijos no han sido los óptimos, o mis padres no han sido los óptimos, o la iglesia donde yo me he congregado no ha sido la óptima, el pastor no ha sido el óptimo. Pues el problema es que el único óptimo realmente que hay es Dios. Entonces nosotros no somos llamados en relación con nuestra vida. Nosotros somos llamados sin relación a nuestra vida. Nosotros somos llamados sin relación a nuestro contexto. Sin ninguna relación a nuestro contexto. El cristianismo ha pasado por muchos contextos. Primeramente la persecución. Pero el cristianismo durante la persecución tuvo que ser fiel. Y tuvo que seguir sirviendo a Dios. Y tuvo que seguir predicando. A pesar de que cuando te atrapasen, te iban a echar en el foso de los leones. Pero bueno, el cristiano en el primer siglo no dijo, Padre, es que mira que el entorno que me rodea, es un entorno que me agrede. Es un entorno que no me permite servirte con libertad. No me permite servirte con libertad. Porque yo vivo en una sociedad que me oprime. Que no tengo libertad. Vamos a esperar, ¿verdad? Que llegue la democracia. De aquí como en 2000 años. Y entonces el evangelio tuyo va a poder ser predicado en todas las naciones. No, la primera iglesia no pensó así. Entonces tú crees que tú tienes un contexto más problemático que el que tenían los primeros cristianos, que el que tuvieron los apóstoles, que el que tuvieron los mártires del cristianismo, ¿verdad? ¿Qué te detiene de servir al Señor? Lo único que te detiene es tu corazón.
es la decisión que tú tomas. Algunas veces me escriben hermanos que me quito el sombrero, si tuviera algún sombrero delante de ellos, porque me dicen a sí mismo: yo no sé leer, yo no sé leer, yo no sé escribir, nunca he ido a la escuela, pero yo estoy aprendiendo a defender la fe. Y yo salgo a la calle y yo defiendo la fe. Alguien que no sabe ni leer ni escribir. Conozco una hermana en California que no sabe ni leer ni escribir y sabe la Biblia más que yo, por mucho. Literalmente se la sabe entera. ¡Wow! Gloria a Dios. No, ella es salvadoreña, una hermana salvadoreña. No sabe ni leer ni escribir. ¿Sabe lo que hizo? Compró unos cassettes con la Biblia en audio y se la aprendió. Es decir, yo llegaba a su casa y eso era lo que ella estaba escuchando. Pero entonces también me encuentro hermanos, ¿verdad?, que me dicen: pastor, es que yo no estoy muy capacitado. No tengo mucha capacitación. Pero estos que me lo dicen saben leer, saben escribir, fueron a la escuela. Entonces están buscando lo óptimo. Están buscando lo óptimo. Y Dios te llama hoy, cualquiera que sea tu situación. Si tu situación es buena, aprovéchala. Si tu situación es mala, vénsela en el nombre de Jesús. Pero Dios te está llamando. Vamos a pedirle ahí a mi esposa que nos dé unas palabras respecto a esto. Gloria a Dios. Y que se presente, ¿verdad? También. Gloria a Dios. Bueno, saludo a cada uno de mis hermanos. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de estar unánime juntos. Nosotros aquí desde nuestro hogar y ustedes allá que nos reciben. Gloria a Dios, que nos abren las puertas de sus hogares. Gloria a Dios. Es muy importante para el cristiano y el Hijo de Dios poderle servir a Dios en todo tiempo. Muchas veces, gloria a Dios, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, sabemos todo positivamente que eso va a ser de poco en poco, pero también hay que tener una disposición como hijo de Dios. No decir, bueno, Dios me dio una promesa, Dios me llamó, Dios me va a capacitar. Claro que sí, porque ese es el plan del Espíritu Santo, capacitar a todos sus hijos y llevarlos a cumplir el propósito de Dios. Pero también de nosotros depende el ansia, el deseo, la necesidad, el deseo de tener uno como hijo de Dios para trabajar. Vamos a suponer, hay una persona que sabe que están buscando trabajo en algún lado, pero a ese trabajo van a ir otras personas también que van a ir con su currículo. Esa persona que va a ir va a tratar de tener su currículo bien hecho, bien preparado. Esa persona va a ir bien vestida, esa persona va a tratar de tener su mejor léxico, esa persona se va a presentar, va a llegar temprano, porque esa persona quiere obtener el trabajo, porque sabe que de ese trabajo depende su casa, depende su familia, depende su presupuesto, depende todo, y que de ese supuesto trabajo todo va a venir cayendo por su peso. Entonces, como también nosotros nos preocupamos de llegar temprano al trabajo, como también nosotros tenemos la inquietud de quedar bien delante del jefe, como también nosotros tenemos la inquietud de hacer las cosas mejor, de llevarnos bien con las personas del trabajo, cuanto más si somos hijos de Dios en la casa de Dios. Tenemos que llegar temprano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente
tú tienes que decir, bueno, Dios sabe que yo me demoré. Sí, un día puedes demorarte. Pero si tú a tu trabajo vas enfermo, no falta. Si te dicen que te quedes hasta tarde, te quedas. Pero en la iglesia hay veces si necesitan hacer una reunión, las personas dicen, me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar. Y entonces hemos puesto a Dios en segundo plano. Y sí, es verdad, lo hemos puesto en segundo plano y ese es el dolor que tú tienes que tener en tu corazón. Tú tienes que darte cuenta que Dios para ti tiene que estar en el primer plano. Porque cuando tú empiezas a poner a Dios en el primer plano, Dios se va a ocupar de todo lo que es tuyo. De todo lo que es tuyo, Dios se va a ocupar. Déjame decirte que hay una promesa de Dios. Dice, Dios honra ¿a quién? A quien le honra. Dios va a honrar siempre a aquella persona que le honra a Él, que todo el tiempo pone a Dios en primer lugar. Y eso es lo que está pasando ahora en la decadencia en la vida del cristiano. ¿Qué está sucediendo? Que estamos poniendo todo en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Y no puede ser así. Por cuanto Dios envió a su Hijo para que muriera por ti. Si hoy tú puedes tener libertad, si hoy tú puedes tener gozo, si hoy puedes tener un Dios que te defiende, si hoy tú puedes tener un Dios que se levanta de tus tronos como Jehová Sabaón y te defiende, es porque Él no escatimó a su Hijo, no escatimó a su Hijo, sino que lo envió para que muriera por ti, porque tú sí le importas a Dios. Gloria. De hecho, los ojos de Jehová siempre pasean la tierra y están sobre su pueblo. Dice una promesa en Isaías, ya para terminar, dice que Él daría a cambio tuyo vidas humanas e entregaría pueblo porque Él te ama. Y en otra parte dice, porque tú eres la niña de sus ojos. Tú para Dios eres la niña de sus ojos. ¿Y qué es la niña? La bolita con la cual tú puedes mirar a través de ella. Las personas que tienen cataratas no pueden mirar bien porque la niña está cubierta por una neblina de catarata. Entonces Dios te está diciendo, yo miro a través de ti. A través de ti veo la vida, a través de ti veo todo. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si somos la niña de los ojos de Dios, nosotros estamos trabajando para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y algo interesante, ¿verdad? Que me sonreía aquí en el chat. El hermano Arfasat Eli dice, oigan, el pastor está muy calladito. ¿Por qué será? Sí, es cierto, porque cuando uno está predicando, cuando uno está exhortando, lo primero que uno tiene que hacer es recibir uno mismo esa exhortación. Y el cristiano nunca debe de conformarse del lugar que le da Dios en su vida. Yo cuando alguien me habla de que hay que darle el primer lugar a Dios, siempre siento temor. Siempre siento temor. Porque es mejor temer a Dios. La Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú temes a Dios, y hay muchos que dicen, no, es que temer a Dios es como no confiar en Él, es como no confiar en su gracia, es como no confiar en su amor. Eso es completamente falso. Completamente falso. El hijo o los hijos deben de temer al Padre. Aunque el Padre sea lo más bondadoso, mis hijos deben de temerme a mí. Aunque yo jamás le levanto la mano. Pero el problema del temor no está en que tú creas que la otra persona, en este caso Dios, te va a agredir. No, es que tú le temes porque esto es sabio. Eso es sabio. Mi esposa debe de temerme a mí. Yo debo de temerle a ella.
Pero eso quiere decir que es porque nos vamos a agredir. No, de ninguna forma. Nosotros debemos de temer a la autoridad, temer a la policía, temer a las leyes, temer a los jueces. Porque cuando tú sientes temor en tu corazón, tú eres sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cada vez que yo escucho, ¿verdad?, que hay que poner a Dios en primer lugar, yo me hago la pregunta, ¿realmente hoy yo te he puesto a ti, Señor, en primer lugar? Porque es claro, ¿verdad?, que Dios está en primer lugar en mi vida, pero eso tiene que regirme a mí y tiene que dirigirme a mí y tiene que hacerme caminar en esa misma conducta todos los días. Si ayer lo hice, pero hoy ya no lo hago, entonces yo tengo que siempre analizar. Siempre analizar. Y eso es el temor reverente. El temor reverente. Algunas veces he conversado con hermanos que me han referido, ¿verdad?, que no sienten temor por la policía, porque pues la policía, que son abusadores, que son esto, que son lo otro. El problema es que es la ley. Es la ley. Y si el policía habla, nosotros debemos de callar. Y cuando el juez habla, nosotros debemos de callar. Ese es el temor reverente que debe de tener todo cristiano. Primeramente delante de Dios. Entonces, si tememos a nuestros padres, si tememos a los representantes de la ley, porque es justo y bueno hacerlo, cuánto más temor debemos de sentir por el Dios de la gloria. Los hombres que se presentaron ante Dios en la escritura eran hombres que yo no me considero ni siquiera el zapato que ellos usaban. Es decir, yo ni de lejos soy Daniel, yo ni de lejos soy el apóstol Juan. Pero estos hombres cayeron de temor y se desvanecieron de temor. Porque el temor reverente debe ser algo que tiene que ir con nosotros intrínsecamente. Intrínsecamente. Desde lo más profundo. No es algo que tú debes de forzar. Es algo que tú debes de procurar que sea intrínseco en ti, que nazca. Es intrínseco en ti. Todo el ser humano tiene temor a Dios, pero hay algunos que reprimen ese sentimiento. Reprimen el sentimiento. ¿Por qué reprimen el sentimiento? Porque tal vez el temor a Dios les va a hacer sentirse mal. Vamos a ver qué dice la escritura. En el Salmo 16 hay un verso que, wow, tenemos que nosotros llevarlo en nuestra vida siempre. Salmo 16, verso 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Pues los consejos son directamente proporcionales a la corrección. Todo consejo, de una manera u otra, es corrección. Porque cuando tú necesitas ser aconsejado es porque tú necesitas ser en algo corregido o guiado. Entonces, el Hijo de Dios debe amar la disciplina. Dice que el sabio reprende al sabio y te amará. Entonces, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, si hay sabiduría en nuestras vidas, nosotros vamos a reconocer su grandeza y eso nos va a acercar más a Él. No nos va a alejar, por todo el contrario, nos va a acercar, porque el hijo sabio ama la corrección. Porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, cuando tú sientes la disciplina del Señor, le dices: gracias, Padre, porque tú me amas, por eso me estás disciplinando, por eso me estás corrigiendo. Ayúdame a temerte. Ayúdame a temerte. Entonces, ese sentimiento que es intrínseco porque nace con el ser humano,
pero que la mente, ¿verdad? La carne subestima, trata de esconder. Y nosotros andamos todo el día sin ni siquiera a lo mejor pues mirar hacia arriba. Pero el problema es que tenemos que estar mirando hacia arriba siempre. Siempre, porque sabemos que el ojo de Dios está sobre nosotros. El ojo de Dios está sobre nosotros. Entonces lo que nos hace permanecer en el llamado es el temor a Dios. El cristiano debe temer a Dios como ley. Es una ley. Es una ley. El cristiano debe de temer a Dios. Porque es el principio de la sabiduría. Y por eso dice el salmista, ¿verdad? Dijo David, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en la noche me enseña mi conciencia. ¿Y qué hace la conciencia tuya? ¿Cuándo tú has sentido tu conciencia aplaudiéndote? Bueno, yo no sé si yo seré un poco más malo que ustedes, pero yo nunca he sentido la mía aplaudirme. Porque la conciencia siempre te corrige. Constantemente te corrige. Entonces, el salmista David bendecía a Dios por su corrección. Bendecía a Dios porque esa conciencia Dios la puso en nuestras vidas para que nos corrigiese. Todo el tiempo necesitamos ser corregidos. Todo el tiempo. Porque somos como una esponja que lo atrapa todo. Lo atrapa todo. Atrapa lo bueno, atrapa lo malo. Más hoy que vivimos en un mundo virtual donde es casi imposible evitar ver cosas que nos corrompen. Tal vez en otra época, hace 50 años atrás, el que se corrompe y era porque quería. Ahora no. Ahora nuestro corazón está expuesto, nuestros ojos, nuestra mente están expuestos a cuestiones que pueden corromper la vida del cristiano. Entonces ahora nosotros debemos de andar aún más en temor del Señor y amar ese consejo, amar esa reprensión, amar esa disciplina que nos provee, nos produce, nos ministra la conciencia que Dios ha puesto en nosotros y dejarnos guiar en el temor a Dios. Cuando somos guiados en el temor a Dios, entonces somos sabios, caminamos siempre en el camino de la justicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y la ley para qué es? Es para cumplirla. Recordemos que la ley en el pueblo de Israel era algo muy pesado, era algo muy duro cumplirla. Pero dice el Salmo, bienaventurado el varón, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, que bueno Señor, que me prohíbes hacer esto. Qué bueno Señor, porque tengo prohibido hacer aquello. Qué bueno Señor, porque tu ley me evita andar en estos pasos. Porque la ley, sobre todas las cosas, son mandamientos negativos en su mayoría. Son mandamientos negativos. Algunos son mandamientos positivos, cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero la mayoría de las veces es cosas que nosotros no podemos hacer. Si leemos los 10 mandamientos, vamos a ver que la mayoría son mandamientos negativos. No matarás. No robarás. No darás falso testimonio. No tendrás falsos dioses. No te harás imágenes. La ley en su mayoría son mandamientos negativos. Y negativos no porque sean malos. El negativo es lo que niega, ¿verdad? Hacer algo. A eso se le llama en la teología mandamientos negativos. Y los positivos son los que te mandan a hacer algo, ¿verdad? No sé, amar al prójimo es un mandamiento positivo. Pero la mayoría de los mandamientos son negativos. Y el salmista decía, bendeciré a Jehová por su consejo. Entonces, hoy Dios te llama
Hoy Dios te llama a servirle. Hoy Dios te llama a agarrar su consejo, a disponer su vida, cualquiera que sea tu contexto, cualquiera que sea tu condición, cualquiera que sea tu intelecto, cualquiera que sea. Porque muchas veces no, el Señor siempre se glorifica en nuestra debilidad. Por ejemplo, ustedes me ven a mí hablando en público, yendo a un debate, rodeado de personas, y posiblemente pensaran que yo soy alguien extrovertido, pero en realidad yo no soy extrovertido. En realidad yo casi ni hablo, y yo siempre padecí de miedo escénico. Siempre un miedo escénico que llegaba al punto de darme ataques de pánico, literalmente, que pues me asfixiaba cuando yo tenía que hablar cualquier cosa en público. Entonces Dios me mandó a hacer literalmente lo que a mí no me gustaba hacer, porque el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Entonces es posible que tú veas a alguien predicando, que veas a alguien ministrando, y te puedas pensar que esa persona está en el contexto que le gusta y que todo le está sucediendo bien y que todo encaja perfectamente en su vida para que haga eso que Dios le ha mandado hacer. Pero muchas veces eso no es así. Y yo siempre fui introvertido. Era difícil sacarme conversación. Y era muy difícil que yo pudiera hablar en público. Yo en mi país trabajé mucho tiempo como periodista. Y cuando yo tenía que participar en un programa de radio, aquello era pues una tortura. Una tortura. Pero ahora vivo mañana, tarde y noche hablando en público. Para gloria de Dios. Porque las cosas las hace el Señor. Mi introversión la he vencido. Mi miedo a hablar en público lo he vencido. ¿Quieres saber la respuesta? La respuesta es no. Todavía, muchas veces, siento temor. Pero no importa cuál es el contexto. Dios te llama y tú tienes que ir. Y Él te capacita. Y cuando comienzo, hay veces, a hacer un programa, o comienzo a hacer pues un debate, o estoy hablando en público, o estoy en una conferencia, o una misma prédica, a los primeros segundos hay veces que me sobreviene el temor. Pero llega el Espíritu de Dios y me da las fuerzas para llevar mi carne a la obediencia de Jesucristo. A la obediencia de Jesucristo. Entonces el Señor hoy quiere hablar a tu vida, hoy quiere hablar a tu corazón y decirte: yo te estoy llamando. No importa cuál es tu contexto, no importa cuál es tu capacitación. El Señor, el que carezca de sabiduría, pídale a Dios que Él la dé en abundancia. Sé valiente, como le dijo el Señor a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Moisés es el clásico ejemplo de que no puedes responder al llamado de Dios conforme a tu contexto. Moisés era gago, era fañoso, no hablaba bien. Dios no se lo tomó como justificación para no servirle. Dios le dijo: vas a ir y vas a hablar a Faraón. Y si no puedes hablar bien, te voy a poner a un ayudante, decir a tu hermano, pero yo quiero que lo hagas tú, no quiero que lo haga tu hermano. Entonces muchas veces Dios escoge el que no sabe hablar para que lleve el mensaje. Muchas veces Dios elige el que no sabe transmitir el mensaje para transmitir el mensaje. Dios no escuchó la justificación de Jeremías de que él era un niño. Dios le dijo: las palabras que yo te diga, tú las tienes que decir. Entonces, Dios no te llama
conforme a tu contexto, sino conforme a su propósito. Y tú tienes que vivir no conforme a tu contexto, sino conforme al propósito que Dios tiene en tu vida. Si tú dejas de mirar tu contexto, déjame de mirar tus debilidades, tus limitaciones, y comienzas a mirar entonces el propósito de Dios, entonces tú te vas a poder mover en el propósito del Señor. Y pregunten, hermano, aquí en Facebook, pues estamos transmitiendo también por Facebook, si estamos en vivo. Sí, esto es en vivo. Bendito sea el Dios de la gloria. Es que Dios no llama capacitados, sino capacita a los llamados. Exacto, exacto. Dios no llama a capacitados, sino capacita a los llamados. ¿Y cómo se puede saber que en lo que tú estás realizando es Dios? Es cuando tú no estás capacitado para hacerlo, pero aún así Dios te levanta y te usa para que lo que Dios dijo se cumpla. Porque las personas pueden decir, pues yo sé que existe un Dios poderoso porque te cambió a ti. Pueden ver el cambio. Donde las personas ven que tú eres diferente y ahora eres otra persona, entonces dice, ese Dios que te cambió a ti sí existe. Hay un Dios que existe porque te cambió. Y esa es la diferencia. Por eso dice la palabra que Él busca a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Dios tiene hombres que tienen sabiduría, que tienen inteligencia. Hay científicos que tienen un conocimiento a lo mejor grande, pero Dios siempre va a buscar a lo vil, a lo menospreciado de este mundo, para que cuando Dios se glorifique en tu dificultad, las personas digan, ese es Dios. Eso no viene de ella, eso no viene de él, eso no viene, ¿por qué? Porque yo la conozco, porque yo la vi nacer, porque yo la vi crecer, porque yo vi el conocimiento de ella. Entonces la gente sabrán que sí, de verdad existe un Dios todopoderoso, el cual es el que está haciendo las cosas en tu vida. Y eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Muchas veces lo que hacemos, lo que realizamos, el llamado que Dios nos da, no nos gusta. A mí me gusta orar en los secretos. Yo me paso horas y horas orando en los secretos. Pero cuando Dios me llamó y me dijo que yo tenía que hacer las oraciones en público, en vivo, yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Porque a mí me gusta orar mejor en mi casa, más tranquilidad, yo sola, tranquila, que esto, que lo otro. Pero cuando Dios te llama, a mí, yo le tengo fobia a las cámaras. Dios lo sabe, mi esposo lo sabe. Yo sentarme a hacer una oración, a traer una prédica. Yo prefiero predicar en cualquier iglesia, en cualquier campaña, a mí no me da fobia. Pero yo sentarme delante de una cámara me da fobia, mi esposo lo sabe. Pero eso es lo que me llamó Dios. Porque ahí en medio de mi debilidad, ahí es donde se glorifica a Dios. Y me dice, lo que a ti te da temor, ahí yo me voy a glorificar, y Dios siempre va a actuar así. ¿Por qué? Porque todo miedo que hay en nuestra vida, Él lo tiene que quitar, que raer de nuestras vidas. Me acuerdo que cuando yo venía de Cuba como refugiada, yo le tenía pánico al avión. En el primer avión casi me dio una fatiga que me desmayo, mi esposo me aguantó, y yo venía en el primer avión gritando porque yo le tenía pánico. Pues Dios me dijo, pues ese miedo al avión que tú tienes, a ti se te va a quitar porque tú vas a tener que viajar a predicar mi palabra. Y el primer día que yo vine de Cuba me hizo montarme, después de ese avión de Cuba a México, de México a los Estados Unidos, después aquí a Miami, de Miami a Texas, de Texas a Missouri, me hizo coger 4 aviones. Ya en el último avión yo iba en la ventana mirando al cielo, digo, bueno, aquí estoy más pegado, Dios, si me pasa algo me voy con el Señor. Entonces todo miedo que hay en nuestras vidas, Dios lo va a erradicar con el poder de su presencia. Solamente tenemos que confiar, solamente tenemos que pedirle a Él que sea Él el que actúe. ¿Tú me entiendes? Yo ahora manejo, gloria a Dios, por la gloria de Dios, hermano. Yo he tenido 3 accidentes cuando pequeña. Uno de esos tengo aquí, se refleja aquí en la frente.
3 grandes accidentes que tuve al morir, a perder la vida. El diablo siempre me ha querido matar. Gloria a Dios, cuando era pequeña, y 3 veces para ahogarme. Pero Dios me mantuvo la vida. Yo viviendo aquí en Estados Unidos, yo no manejaba. Mi esposo iba conmigo en el freeway y yo gritaba, ahí viene una rastra, ahí viene esto, ahí viene una... Y yo era así. Y mi esposo me decía, déjame manejar porque nos vamos a matar. Pasaban los carros al lado mío y yo le tenía pánico, pavor de los 3 accidentes tan grandes que yo tuve en mi vida. Gloria a Dios. Pero Dios me capacitó y me tuvo que enseñar y me dijo, tú ahora no, pero tú vas a aprender porque tú vas a tener que manejar, tú vas a tener que viajar a predicar mi palabra, tú vas a tener que hacerlo. Y me acuerdo que la circunstancia que Dios usó para que yo empezara a entrar a manejar en un freeway fue una circunstancia la cual yo me quedé friqueada cuando iba a entrar. Era cuando nos íbamos de la iglesia de California a Colorado. Mi esposo me dijo todo, me dijo antes, no me engañó, sino que me preparó, me dijo, tú no vas a ir en un freeway porque los freeways de allá de California tienen 6 vías, tienen 6 carriles. Y él me dijo, tú no vas a coger freeway, tú vas a ir a un highway que son 2 carrileras, eso es a 50 kilómetros por hora. Y yo me iba con esa idea. Cuando yo llego y veo que voy a entrar a un freeway, y para colmo el pánico que le tengo yo a las rastras, que son esas que llevan las cosas de Walmart y todo eso, mi esposo se para en el carro que tenía la mudanza y yo venía con mis hijos atrás en el carro que de nosotros pastoral que estábamos manejando. Y yo me acuerdo que él se para y atrás de mi esposo se pone una rastra. Era el enemigo como diciendo, ahí está la rastra, lo que más miedo tú le tienes. O entras o qué. Y yo empecé a parar el tráfico. En media vía, yo me puse las manos en el timón, ponía la cabeza y le decía, Dios mío, ¿qué hago? No me puedo salir para allá porque voy a salir contrario. Tengo favor de entrar al freeway. ¿Qué hago, Dios mío? Y sentí, le dije, Señor, en tu nombre, porque si me voy a morir, me muero contigo. Y si tú me vas a librar, me vas a librar tú. Y entré, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Manejé 19 horas. Y para cómo el diablo me la hacía peor, porque cuando llegó a las 12 de la noche, cayó un aguacero que no se veía nada. Yo manejando casi a 80 kilómetros por hora, una persona que casi no había manejado nunca en el freeway. Pues empecé a manejar y quiere decir las rastras pasaban por mí y yo pegada a la cuneta. Pero para gloria de Dios, los años que llevo manejando, para gloria de Dios, nunca he tenido un accidente, jamás. Nunca me ha parado la policía. Entonces, Dios no llama a capacitados, sino Dios capacita a aquellos que Él llama. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrarte en cada momento que tú tienes temor, de que hay un Dios que tiene la victoria, que hay un Dios que puede hacerlo en tu vida. Entonces yo sí puedo decir, Dios estuvo conmigo porque Dios me quitó el miedo a manejar. Dios me puso en una encrucijada y tuve que avanzar. Me quitó el miedo al avión. Ahora yo me monto en el avión, es como si no me pasara nada. Hay temores que hay en la vida del cristiano y aún de las personas. Gloria a Dios, porque han pasado situaciones en su vida. Pero dice que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Así que nunca creas que Dios va a llamar a capacitados. No, Dios siempre va a los que Él llama, los va a capacitar. ¿Para qué? Para que se vea su gloria en la vida de aquellos que Él ha escogido. En la vida de aquel que Él ha escogido. Gloria a Dios. Y eso es lo principal. Y eso es lo principal. Jeremías decía que era un niño. Moisés era tartamudo. Gloria a Dios. Pero aún así, Dios le dijo, tú vas a hacer lo que yo te mandé a hacer. Y nosotros lo que tenemos que basarnos es que si la palabra está escrita ahí,
es porque Dios te está diciendo, aún aquellos que Dios escogió, que tenían problemas, tenían situaciones en su vida, lo cual le podían decir a Dios que no. Dios le decía, no es excusa para no seguir. Gloria a Dios. Bueno, nuestra intención, mis amados hermanos, es que ustedes sientan el llamado de Dios en sus vidas. Que sientan el llamado de Dios, que es un llamado poderoso que te está llamando a servirle. Y que tú te capacites, que tú te pongas en sus manos y que eches fuera todo el temor. Porque Dios al que llama, capacita. Dios al que llama, capacita. Dice la palabra en el Salmo 16, verso 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Si en realidad no hay bien para ti fuera de Dios, servirle debe ser la mayor prioridad en tu vida. Es claro que no la única, pero sí la mayor y la más importante de todas. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Son tiempos difíciles, son tiempos donde no se está sufriendo la sana doctrina, sino que se han amontonado maestros enseñando herejías conforme a sus propias concupiscencias. Así que es tiempo para que el cristiano se levante a servir a Dios, a defender la fe, a buscar al Señor y a responder al llamado que Él te haga. Recuerda que apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros no solo son los que a nivel eclesiástico lo son. Realmente lo somos todos. Porque todos somos apóstoles porque somos enviados. Y apóstol significa enviado. Todos somos profetas porque todos debemos de traer la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Todos somos maestros porque todos debemos de enseñar la palabra de Dios a otros. Todos somos evangelistas porque todos estamos llamados a alcanzar almas. Y todos somos pastores porque todos debemos de guiar al rebaño a la casa de Dios, a la casa del gran pastor, al príncipe de los pastores. Y bienaventurado el que cuando su Señor regrese lo haya haciendo estas cosas, cumpliendo con el llamado de ser enviado, cumpliendo con el llamado de ser profeta, es decir, de predicar la palabra, cumpliendo con el llamado de ser un maestro, de enseñar la palabra, cumpliendo con el llamado de ser un evangelista, es decir, de alcanzar almas, cumpliendo con el llamado de ser un pastor, es decir, de pastorear, de guiar al rebaño a la casa del Señor. Jehová nuestro Dios nos bendiga en todo, nos ayude, nos guarde, nos fortalezca, nos imprima de su espíritu cada día, ¿verdad? Y de esa imagen que es su Hijo Jesucristo. Que esa imagen visible del Dios invisible sea cada día más visible en nosotros. Y que llegue el tiempo de que seamos irreconocibles nosotros como lo que éramos, sino que solamente se nos conozca como lo que somos, como siervos del Dios Altísimo en su amado Hijo Jesucristo. Bueno, hasta aquí llegamos en este programa. Dios te llama, compártelo y dale like, por favor. Y escucha, porque hoy Dios ha hablado a tu corazón. Olvida la vanagloria de la vida, olvida las vanidades. Olvida también todo lo que te aparte del Señor. Y Dios hoy está viendo tu corazón y está viendo si tú realmente estás escuchando estas palabras con temor o tú le estás dejando pasar y te han entrado por un oído y te han salido por el otro. Recuerda siempre que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Bueno, hemos sido, ¿verdad? Gloria a Dios, los pastores Eduardo y Maite Gutiérrez, y nuestro mayor y único anhelo es que Dios te
bendiga. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.